yo les pido con el corazón en la mano su ayuda, que si llegan a ver, que compartan, para ver si tengo una esperanza. Buenas noches, México. Soy Omar García Arfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Un día más vengo a informarles sobre nuestro país. Hoy les voy a contar un caso que me ha quitado el sueño durante 9 meses. Se trata de Leslie, una madre de 2 niños que fue levantada frente a sus hijos en Tijuana el 10 de enero de 2025. La encontramos el 15 de octubre en una fosa clandestina a menos de 1 kilómetro de su casa. Estuvo ahí todo el tiempo. Les voy a contar cómo llegamos hasta ella y por qué este caso representa todo lo que está mal en nuestro sistema. Todo comenzó con una llamada que recibimos a las 8:15 de la noche del 10 de enero. Una vecina del fraccionamiento Laurel 2 en Tijuana reportaba que 2 niños pequeños estaban en la calle llorando, gritando mamá, mamá sin que nadie respondiera. Cuando llegaron los primeros elementos de policía municipal a las 8:32, encontraron a los menores de 6 y 8 años completamente solos, asustados, diciendo que unos hombres encapuchados se habían llevado a su mamá. Activamos protocolo de persona desaparecida de alto riesgo. Cuando hay menores involucrados y testigos directos del levantón, el caso tiene prioridad absoluta. Coordinamos con la Fiscalía de Baja California, desplegamos unidades de búsqueda inmediata, solicitamos revisión de cámaras en un radio de 5 kilómetros. Pero ahí empezaron los problemas. Esa colonia no tenía cámaras de videovigilancia. Ninguna. Una zona con más de 3.000 habitantes y 0 sistemas de monitoreo. Punto ciego completo. Cuando llegamos al domicilio a las 9:10, la escena contaba una historia muy clara. La puerta principal tenía marcas de palanca en el marco, pero no fue forzada con violencia. Fue una entrada rápida, limpia, profesional. Televisión encendida en el canal de caricaturas, platos con comida a medio terminar en la mesa, celular de Leslie sobre el sofá, cartera con dinero en efectivo en su habitación. Los agresores no tocaron nada. No robaron, no saquearon, no buscaron objetos de valor. Entraron por una persona específica y salieron. Los menores fueron trasladados a la fiscalía para entrevista forense con apoyo psicológico. Les tomó 3 días poder hablar. El mayor, de 8 años, nos contó que estaban cenando cuando escucharon golpes fuertes en la puerta. Su mamá fue a abrir y 2 hombres vestidos de negro con pasamontañas entraron muy rápido. Uno la tomó del brazo, ella no gritó, no peleó, solo dijo quédense aquí, no salgan. El niño corrió detrás de ella cuando escuchó que la puerta se cerraba, la vio subir a una camioneta oscura sin placas. Alcanzó a gritar mamá pero ella no volteó. La camioneta arrancó hacia el norte, rumbo a la zona de cerros. Esos primeros detalles nos dieron 2 lecturas. Primera, Leslie reconoció a los agresores, por eso no gritó ni se resistió. Segunda, protegió a sus hijos manteniéndose tranquila, sabiendo que si causaba escándalo podía ponerlos en peligro. Ambas interpretaciones apuntaban a lo mismo, operación dirigida con información previa. No fue un secuestro aleatorio. Fue una ejecución planificada. Durante las siguientes 72 horas seguimos el protocolo estándar. Revisión de círculo cercano, entrevistas con familiares, análisis de redes sociales, rastreo de llamadas telefónicas. Esperábamos contacto de los secuestradores, exigencia de rescate, alguna comunicación. Nunca llegó. Leslie no tenía dinero, no tenía propiedades de valor, trabajaba como empleada doméstica ganando apenas lo necesario para mantener a sus hijos. ¿Por qué levantarla si no había nada que cobrar? La respuesta la encontramos cuando revisamos su situación familiar completa. Leslie estaba separada de su exmarido desde hacía más de 1 año. Él no vivía con ella, no aportaba dinero para los niños, no tenía contacto regular. Pero cuando solicitamos acceso a sus registros telefónicos y bancarios, descubrimos algo inquietante. El exmarido estaba siendo presionado por cobradores desde hacía meses. Cruzamos los números que lo contactaban contra nuestra base de datos de radiofrecuencias vinculadas a extorsión y cobro de piso. 2 de las líneas ya habían sido señaladas en múltiples denuncias de comerciantes de la zona de la Mesa de Otay. Mismo modus operandi, llamadas cortas entre las 21 y las 23 horas, mensajes explícitos, amenazas escaladas. Recuperamos conversaciones completas de WhatsApp. Los mensajes eran directos. Se te acabó el tiempo, o arreglas o vamos a hablar con los tuyos. Ya sabes cómo se resuelve esto cuando no hay dinero. 4 días y se cierra el trato, o buscamos otra forma de cobrarte. La última amenaza llegó el 6 de enero, 4 días antes del levantón. Vamos por la casa de Laurel. El exmarido respondió, dame una semana más, por favor. La respuesta fue fría, ya se habló con quien tenía que hablar. 3 días después, el 10 de enero a las 7:30 de la noche, 2 encapuchados entraron al domicilio de Leslie y se la llevaron frente a sus hijos. La conexión era obvia. Leslie fue cobro colateral de una deuda que no era suya. Fue moneda de cambio,
fue presión, fue el método que usaron los cobradores para hacerle entender al exmarido que no había más tiempo. Cuando lo localizamos y lo llevamos ante el Ministerio Público, su actitud fue de víctima. Decía que él también era víctima, que no sabía que llegarían tan lejos, que nunca imaginó que la lastimarían. Le mostramos los mensajes. Le preguntamos directamente, ¿usted mencionó el nombre de Leslie en sus conversaciones con los cobradores? No respondió. ¿Usted les dio la dirección donde vivía Leslie con sus hijos? Tampoco respondió. ¿Usted avisó a Leslie del peligro después de recibir la amenaza sobre la casa de Laurel? Silencio total. Le pusimos frente a frente toda la evidencia. La línea de tiempo completa. Las amenazas recibidas, las respuestas que él dio, el levantón que ocurrió exactamente como le advirtieron. Y entonces dijo algo que me pareció obsceno, yo pensé que solo iban a asustarla. Pensó que solo iban a asustarla. Leslie lleva 9 meses muerta, sus hijos crecen sin madre, su mamá Lucero la buscó entre cerros durante todo ese tiempo, porque alguien pensó que cobradores del crimen organizado solo iban a asustarla. Porque decidió no reportar las amenazas, no avisar del peligro, no tomar ninguna medida, esperando que el problema se resolviera mágicamente. Revisamos sus movimientos bancarios. Durante 4 meses, de octubre de 2024 a enero de 2025, hizo depósitos recurrentes hacia billeteras digitales con alias comerciales. Servicios JM, publicidad local CR, nombres que sonaban legítimos pero que no correspondían a ninguna empresa registrada. Montos variables, 500 pesos, 800, 1200. Siempre los mismos días, mismo horario, hacia las mismas 3 cuentas. Solicitamos información a las plataformas digitales. Las cuentas estaban abiertas con identificaciones falsas o robadas, sin comprobantes fiscales, sin domicilios verificables. Diseñadas para recibir, fraccionar y dispersar dinero antes de que pudiéramos rastrearlo con órdenes judiciales. Pero el dinero digital siempre termina convirtiéndose en efectivo físico, y ahí es donde cometen errores. Rastreamos los retiros. Tiendas de conveniencia, farmacias, casas de empeño, todas en un radio de 3 kilómetros alrededor de la mesa de Otay. Solicitamos videos de seguridad. En 2 comercios apareció la misma persona, complexión robusta, gorra, cubrebocas, motocicleta, retirando el máximo permitido sin identificación. Cotejamos contra nuestra base de personas de interés. Coincidencia probable con individuos señalados por cobro de piso en el mercado de la mesa. Pero mientras avanzábamos en la investigación formal, teníamos un problema más urgente, encontrar a Leslie. Durante las primeras 3 semanas seguimos todas las líneas posibles. Rastreo de antenas telefónicas, revisión de cámaras en carreteras, entrevistas con informantes. Nada. El caso se estaba enfriando. Y entonces apareció Lucero. Lucero, la madre de Leslie, no se quedó esperando. Desde el primer día organizó brigadas de búsqueda con colectivos de familiares de desaparecidos. Tocó todas las puertas gubernamentales. Gritó en redes sociales. Presionó, exigió, no se rindió. Y el 15 de octubre de 2025, 9 meses después, un colectivo de búsqueda ubicó una fosa clandestina en un terreno baldío del fraccionamiento Laureli, a menos de 1 kilómetro de la casa de Leslie. Nos llamaron a las 8:30 de la mañana. Llegamos al sitio a las 3:40 de la tarde. 7 horas después. Cuando llegamos, la identificación preliminar ya estaba hecha por la familia. Pantalón de mezclilla, blusa de manga larga, tenis blancos, tatuajes en el antebrazo izquierdo, cicatriz de cesárea, 1,50 m de estatura. Todo coincidía. El cuerpo estaba en descomposición avanzada, enterrado con calorías. Procesamos la escena hasta las 11 horas de la noche. Perímetro de 50 metros, fotografías por capas, muestras de suelo con cal y fragmentos textiles, rotulado de indicios, cadena de custodia sellada con testigos civiles. Las muestras biológicas fueron enviadas para cotejo genético contra el perfil de los menores y de Lucero. La confirmación tardaría 10 días, pero todos ahí ya sabíamos la verdad. Cuando la tierra huele a cal a 3 metros de distancia, cuando la ropa que buscaste 9 meses aparece adherida a restos humanos, no hace falta esperar papeles. Era Leslie. Había estado ahí todo el tiempo. A menos de 1 kilómetro de su casa. A menos de 1 kilómetro de donde sus hijos seguían esperándola. Les voy a ser honesto con algo que duele reconocer. Leslie fue levantada el 10 de enero a las 7:30 de la noche. Su madre comenzó a buscarla de inmediato. Organizó jornadas con colectivos, tocó puertas gubernamentales, gritó en redes, llamó a todas las instituciones. Y nosotros, las autoridades que debíamos haber respondido desde el primer día, tardamos 7 horas en procesar su cuerpo cuando fue encontrado por colectivos que hicieron nuestro trabajo.
7 horas en las que Lucero esperó en una zona controlada por los mismos criminales que asesinaron a Leslie. Expuesta, vulnerable, sin protección adecuada. Eso no puede repetirse. No es aceptable. En México hay 134.006 personas desaparecidas según el Registro Nacional consultado el 23 de octubre. 134.006 familias buscando, casos que deberían investigarse con la misma intensidad que los crímenes que afectan a personas con poder, con conexiones, con capacidad de presionar. Si alguien no presiona desde afuera, si no se cansa, si no hace tanto ruido que ya no queda más remedio que moverse, los casos se estancan. Eso está mal. Es síntoma de un sistema roto donde la justicia no es un derecho universal sino un privilegio que hay que pelear. Lucero no se rindió, los colectivos no se rindieron, pero no debieron cargar solos con esa responsabilidad durante 9 meses mientras nosotros revisábamos papeles y movíamos recursos con lentitud burocrática. Pero regresemos a la investigación. Necesitábamos entender cómo operaban estos cobradores, por qué eligieron a Leslie, cómo obtuvieron la información precisa para el levantón. Porque la precisión con la que actuaron era inquietante. Sabían el horario exacto en que Leslie estaría sola con los niños. Sabían que el exmarido no estaría. Sabían que esa calle no tenía cámaras. Sabían la distribución interna de la casa para entrar directo sin perder tiempo. Ese nivel de información no se obtiene vigilando 2 días desde afuera. Implica acceso a datos específicos, rutinas confirmadas, horarios verificados. ¿Cómo lo obtuvieron? Teníamos 3 posibilidades bajo investigación. Primera, alguien del círculo cercano compartió detalles sin saber las consecuencias. Segunda, vigilancia física más extensa de lo que creemos. Tercera, alguien con acceso a bases de datos institucionales vendió información directamente. Las 3 líneas están abiertas. Pero hay algo que me inquieta profundamente. Después de que Leslie desapareció el 10 de enero, 3 comercios en su cuadra cerraron abruptamente. 2 reabrieron un mes después con nueva administración, dueños que nadie conocía. El tercero sigue cerrado. Entrevistamos bajo reserva a los dueños originales. Uno habló con condición de anonimato. Dijo que 2 semanas después del incidente de la señora, así le llamaban, llegaron sujetos ofreciendo protección reforzada. La cuota mensual que pagaba, 1,500 pesos, subió de golpe a 3,000 pesos. Cuando intentó negociar le dijeron, mira lo que le pasó a la de la esquina por no cooperar. A ti te puede pasar algo similar si no entiendes cómo funciona esto. Cerró el negocio esa semana. Rastreamos los nuevos pagos. Mismo patrón que con el exmarido, billeteras digitales, alias falsos, dispersión inmediata. Pero detectamos algo adicional. Una cuenta central recibiendo automáticamente 10% de todas las transacciones. Comisión que se cobra antes de llegar a operadores de calle. Esa cuenta operaba desde un dispositivo en Colonia Libertad, a 7 kilómetros de Laurel, manejando volúmenes enormes, decenas de transacciones diarias, cientos de miles de pesos mensuales. Lo que Leslie representaba no era solo presión contra su exmarido. Su casa estaba en un punto estratégico para tránsito de cobradores y control visual de 2 calles que conectan avenidas principales. Tras su desaparición, esas calles se llenaron de motos sin placas y camionetas haciendo rondines lentos. Comerciantes nuevos pagan cuotas sin negociar. Vecinos dejaron de reportar movimientos sospechosos. El mensaje quedó claro, cooperas o desapareces. Leslie fue usada como ejemplo. Su vida fue el precio para consolidar control sobre una zona completa. Eso convierte este caso en sistemático, no pasional ni improvisado. Es parte de una operación de control territorial financiada con cuotas pequeñas extraídas de comerciantes sin opción, violencia ejemplar para mantener comunidades paralizadas por miedo. Y aquí viene algo que me parece gravísimo. Mientras avanzábamos formalmente en la investigación, detectamos algo revelador. 3 días después de confirmar públicamente el hallazgo del cuerpo de Leslie, circularon audios anónimos en WhatsApp. Voces distorsionadas diciendo que Leslie andaba en malos pasos, que tenía problemas personales, que seguramente fue pleito de celos. Sin fuentes verificables, sin datos concretos, sin evidencia. Todos buscando lo mismo, culpar a la víctima, generar dudas, desviar atención de la estructura de cobro que todos conocen pero nadie denuncia. Táctica de desinformación clásica, se genera ruido para ocultar la señal, se siembra confusión para paralizar la exigencia de justicia. Revisamos los metadatos de los archivos de audio recuperados. Creados en la misma fecha, originados en la misma zona geográfica,
distribuidos por cuentas nuevas con pocos contactos. Patrón artificial evidente. Y lo más revelador, cada vez que obteníamos un avance significativo en la investigación, aparecía inmediatamente una nueva ola de audios difamatorios. Cuando confirmamos la identidad preliminar del cuerpo, audios sobre celos. Cuando ejecutamos vigilancia entre conocidos, audios sobre problemas personales. Cuando vinculamos el caso con estructuras de cobro, audios de que las autoridades estaban inventando para justificar falta de resultados. La correlación entre nuestros movimientos investigativos y la desinformación no era coincidencia. Era coordinación. Y esa coordinación implica algo inquietante. Alguien está monitoreando nuestros avances casi en tiempo real. Los audios no salían días después, salían horas después, a veces el mismo día. Eso significa filtraciones antes de consolidar evidencia. Puede ser observación física que reporta de inmediato. Puede ser acceso a comunicaciones internas. Puede ser alguien dentro de las instituciones compartiendo información por dinero o por miedo. Las tres posibilidades están bajo investigación con auditorías internas, revisión de protocolos, rastreo de accesos a sistemas sensibles. Pero mientras investigamos, cada operativo tiene el riesgo de ser anticipado. Cada movimiento puede estar siendo observado. Y eso pone en peligro no solo las investigaciones, sino la vida de los elementos que participan en los operativos. El 25 de octubre recibimos la confirmación genética oficial. Coincidencia plena entre las muestras de los restos y el perfil construido con muestras de los menores y de Lucero. Acta firmada, cuerpo entregado formalmente para trámites funerarios. Después de 9 meses buscando entre cerros, bajo el sol, con miedo y esperanza desvaneciéndose día a día, Lucero pudo recuperar a su hija. Cerró esa parte del duelo. Pero la justicia apenas comenzaba. Integramos el expediente completo. Actas de hallazgo, cadenas de custodia, dictámenes periciales, análisis de metadatos, informes de inteligencia. 1800 páginas en 12 tomos. Cada página respaldada con evidencia material o testimonial presentable ante un juez. Cada conclusión sostenida por procedimientos que resistirán el escrutinio de la defensa. Hasta ahora tenemos identificados a varios sospechosos. 2 ejecutores materiales que entraron al domicilio, todavía sin detener porque operan bajo identidades falsas. El individuo que retiraba efectivo en los videos de seguridad, bajo vigilancia pero sin vinculación directa sólida con el levantón. El operador que maneja la cuenta central recibiendo comisiones, estamos verificando su identidad real mediante cruces patrimoniales. Y el exmarido de Leslie, contra quien estamos construyendo un caso por omisión y encubrimiento. Porque aunque no jaló el gatillón ni dio la orden directa, sus acciones y sus silencios crearon las condiciones para que ella fuera asesinada. Recibió amenazas explícitas mencionando la casa de Laurel. No reportó nada. No avisó a Leslie del peligro. Siguió pagando a cuentagotas esperando que el problema desapareciera solo. Estamos preparando los arrestos. Pero tenemos que hacerlo bien. Evidencia sólida, procedimientos impecables, sin riesgo de contaminación, sin violación de garantías. Los abogados defensores van a buscar cualquier error técnico para anular el proceso. No podemos darnos ese lujo. Leslie merece justicia real, no solo detenciones mediáticas que después se caen por fallas procedimentales. Pero más allá de las detenciones eventuales y los procesos judiciales, lo que encontramos es un mapa completo de cómo operan las células de cobro en las periferias de Tijuana. Control territorial financiado con cuotas pequeñas extraídas de comerciantes sin opción. Violencia ejemplar para mantener comunidades paralizadas por miedo. Información que se vende y se filtra. Ese mapa no es exclusivo de Laurel. Lo replicamos en otras colonias con los mismos patrones, las mismas estructuras, los mismos métodos. Leslie no es un caso único. En los últimos 9 meses registramos 4 desapariciones más de mujeres en colonias similares. Periferias con comercio informal, estructuras de cobro consolidadas, víctimas vinculadas con deudores. Mismo método, entrada limpia sin testigos, vehículos sin placas, desaparición sin contacto posterior. Estamos cruzando expedientes, buscando conexiones, construyendo un caso mayor contra la estructura completa. El corredor que va de la mesa de Otay hasta Laurel, pasando por Sánchez Taboada. Todas esas colonias operan bajo el mismo esquema. Y cada día que pasa, comerciantes siguen pagando cuotas indebidas. Cada semana, familias reciben amenazas. Cada mes, personas desaparecen porque alguien cercano debe dinero y los cobradores deciden que la mejor presión es quitar algo irrecuperable.
La pregunta que les dejo esta noche no es si resolveremos este caso. La pregunta real es cuántos casos más como el de Leslie tienen que acumularse antes de que como sociedad entendamos que esto no se arregla solo con operativos. Se arregla cuando dejamos de normalizar zonas donde el Estado no llega, o llega tarde, o llega débil. Se arregla cuando las familias que buscan desaparecidos no tienen que hacerlo solas. Se arregla cuando el funcionario que vende información enfrenta consecuencias tan severas que ninguno se atreve a imitarlo. Se arregla cuando el comerciante puede denunciar sin tener que cerrar por miedo. Se arregla cuando la justicia deja de ser algo que hay que pelear y funciona automáticamente para todos. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando con las herramientas que tenemos. Integrando expedientes, ejecutando operativos, persiguiendo responsables. Pero no alcanza. Nunca alcanza. Mientras cerramos un caso, se abren 3. Mientras detenemos a un operador, otro ocupa su lugar en una semana. Mientras desarticulamos una célula, la estructura matriz sigue intacta generando nuevas en otras colonias. Y cada noche sé que en algún lugar alguien está recibiendo un mensaje como el del exmarido de Leslie. Alguien está siendo presionado. Alguien está tomando la decisión equivocada de no reportar, de intentar resolver solo, de pensar que solo van a asustar. Y no va a estar bien. Leslie está muerta porque alguien pensó que iba a estar bien. Porque alguien fue cobarde cuando debió ser valiente. Porque alguien cayó cuando debió hablar. Porque alguien puso su miedo por encima de la vida de otra persona. Les pregunto directamente, si conocen a alguien que está siendo amenazado por deudas, pagando cuotas bajo amenaza, recibiendo mensajes de vamos a hablar con tu familia, ¿van a quedarse callados esperando que se resuelva solo? ¿Van a esperar a que sea demasiado tarde? ¿Van a dejar que otra Leslie desaparezca porque nadie quiso reportar a tiempo? Porque si seguimos callando por miedo, vamos a seguir llenando fosas. Vamos a seguir encontrando cuerpos meses después, cuando ya pudimos haberlos salvado. Vamos a seguir viendo madres como Lucero buscar 9 meses entre cerros con la esperanza muriendo un poco cada día. ¿Cuántas más tienen que morir antes de entender que el silencio no protege? ¿Cuántas fosas más antes de que el miedo deje de ser más fuerte que la dignidad? Mientras ustedes deciden si esto les importa, nosotros seguimos buscando, investigando, peleando contra un sistema que parece diseñado para proteger a los criminales y castigar a las víctimas. Pero no podemos hacerlo solos. Y Leslie no debió morir sola, en silencio, enterrada con cal a 1 kilómetro de distancia mientras su madre la buscaba desesperada sin que nadie la escuchara de verdad. Si tienen información sobre un caso que no avanza, repórtenlo. Si detectan movimientos irregulares de sujetos en moto rondando negocios, repórtenlo. Si escuchan audios difamatorios intentando culpar a las víctimas, no los compartan. Denúncienlos. La desinformación no solo distrae investigaciones, protege a criminales y desmoraliza a las familias que buscan justicia. Ahora mismo hay 3 casos más en Tijuana con exactamente el mismo patrón que Leslie. 3 expedientes con las mismas señales. Víctimas vinculadas a deudores, presión económica escalada, amenaza sobre hablar con la familia, levantones precisos en horarios específicos. Estamos trabajándolos con la misma intensidad. Pero necesitamos que la sociedad entienda que esto es un problema colectivo, no individual. Leslie cayó en medio de todo esto. Fue presión, fue mensaje, fue ejemplo, fue herramienta de control. Y esa maquinaria sigue funcionando ahora mismo en múltiples colonias de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, de ciudades fronterizas y del interior del país. Cada día, comerciantes pagando cuotas. Cada semana, familias recibiendo amenazas. Cada mes, personas desapareciendo. El problema es estructural. Células controlando territorios mediante violencia selectiva. Corrupción hormiga de funcionarios vendiendo información por cantidades ridículas. Manipulación de la percepción pública generando miedo y silencio. Aprovechamiento de la lentitud institucional. Mientras ustedes deciden si esto les importa lo suficiente como para romper el silencio, nosotros vamos a seguir excavando fosas, buscando desaparecidos, integrando expedientes. Pero sin la participación activa de la sociedad, sin denuncias, sin información, sin valentía colectiva, esto nunca va a terminar. Leslie no vuelve. Sus hijos crecen sin madre. Lucero enterró a su hija después de buscarla 9 meses. Pero podemos evitar que haya más Leslies, más niños sin madre, más Luceros buscando entre cerros. Depende de todos nosotros. De cada comerciante que decide denunciar en lugar de pagar en silencio. De cada vecino que reporta movimientos sospechosos en lugar de mirar para otro lado.
De cada funcionario que se niega a vender información en lugar de aceptar sobornos. De cada ciudadano que exige justicia en lugar de conformarse con impunidad. Leslie está muerta. Pero su caso no será en vano si logramos que su muerte signifique un punto de inflexión. Si logramos que su historia despierte conciencias. Si logramos que más personas entiendan que el silencio no protege, mata. Buenas noches, México.